donde se fomentó la productividad, rentabilidad y resiliencia y adaptación transformativa de la pequeña producción lechera andina al cambio climático. Actualmente el doctor César Pinares es investigador senior de International Livestock Research Institute en Nairobi, Kenia, y su trabajo es fundamentalmente relacionado a mitigación y adaptación al cambio climático en sistemas de ganadería de pequeña escala. Entonces, con esta presentación, permítame agregar de que estamos frente a un profesional destacado, un investigador destacado, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Por lo que les pido que tengan una muy buena atención a la exposición del doctor Pinares y también sus preguntas puedan formularlas, sobre todo orientadas a un aspecto práctico en los ámbitos en donde venimos desarrollando actividades a nivel nacional. Bueno, entonces, después de esta pequeña presentación del doctor Pinares, doctor, tiene usted la sala para poder iniciar su exposición. Muchas gracias, Iván. ¿Me están escuchando? Sí, ¿se te escucha bien? Ok. Primero, para saludar estos eventos que se están organizando a nivel de agrorural y del sector agrario. Yo creo que es bastante necesario. Y agradecer a tu persona, tal vez, porque nos conocemos de muchos años, desde que hicimos la maestría. Ahí veo también a Juan Roque. Es un placer ver muchas caras conocidas, también caras nuevas. Y gracias por invitarme en esta oportunidad. Ahora quiero tratar de compartir mi presentación. No sé si ya está. ¿Está mi presentación? Aún no, ingeniero. Buenos días. No veo. ¿Usted lo va a compartir? Sí, lo tengo aquí. No sé cómo lo hago. He marcado. A ver, por favor, presione la flechita hacia arriba. Sí, he marcado eso y ya, y hay una que dice pantalla completa. Ya, ahí presione en el fondo blanco en la parte superior y se va a marcarse en un cuadrado grande y pone compartir. He puesto eso, no sé si ya lo tiene. ¿Ya? Sí, por favor, en modo presentación podría poner. Abajo hay una copita, ahí está perfecto. Hay una barrita que dice ocultar o hide en este caso. Ya. Ya, haga clic por favor, ya está. Ahí sería perfecto. Ahora, muchas gracias. Bien. El tema que se me encargó, o a sugerencia de Iván, se llama Retos Contemporáneos del Desarrollo Ganadero, Adaptación Transformativa al Cambio Climático. Si bien el título es muy amplio, me he tomado la libertad de, tal vez, de presentar el tema como un modo de ejemplo basado en la reciente experiencia que tuve yo como coordinador internacional del proyecto de apoyo lechero de Nueva Zelanda en el Perú. Y si bien es cierto, es muy centrado a la zona andina, creo que los principios que voy a tocar o que voy a decir aplican a cualquier sistema ganadero en cualquier zona del país o fuera del país y también a cualquier sistema de cultivos. Entonces, no sé si los colegas podrían apagar su micrófono y su video tal vez, si no vamos a tener problemas. Bien, el contenido, primeramente voy a tocar brevemente qué es el fenómeno del cambio climático, cuál es su impacto en la ganadería y cuál es el impacto sobre la ganadería. Luego, cómo esto se exacerba en la zona altoandina, en la zona andina, debido a factores abióticos.
Y finalmente voy a tocar algunos problemas que están ocurriendo en la ganadería principalmente y cómo podemos afrontar estos retos para hacer más eficiente, más sostenible en el tiempo y como sistema de producción, como ecosistema, disminuir su impacto medioambiental desde el punto de vista de adaptación transformativa. Eso implica que tenemos que pensar en cambiar, en transformar el modo de hacer la ganadería y el modo de pensar también. O sea, tenemos que empezar por ello. Bueno, el efecto invernadero adicional es el causante del cambio climático. Esto se debe a que la actividad humana está produciendo gases de efecto invernadero. Y estos gases que se están incrementando en la atmósfera están produciendo este efecto adicional de invernadero, porque estos gases tienen la capacidad de absorber la radiación y de este modo calentando encima de lo que naturalmente la Tierra ya está caliente. Ese es en síntesis el efecto invernadero adicional debido a la emisión de los gases de efecto invernadero por la actividad humana. ¿Cuáles son los efectos del cambio climático sobre el ganado? Principalmente podemos decir que se debe a 3 factores: el incremento en la temperatura, la variación en la precipitación y el aumento del dióxido de carbono y otros gases, pero más importante es el dióxido de carbono. Por supuesto que hay interacción entre estos 3 factores. Si hablamos del incremento en temperatura, vamos a estar hablando, por ejemplo, del estrés de calor. Muchos dirán, pero en la zona altoandina no hay estrés de calor. Sí existe estrés de calor. No se sorprenderán que en el día, en los meses de junio, julio, hasta agosto tal vez, va a haber vacas que están, me olvidé la palabra en español, jadeando. Ese es un efecto del efecto de la exposición a la radiación solar directa. ¿Ya? El incremento de temperatura va a afectar la disponibilidad y calidad de agua, va a afectar la calidad y cantidad de forrajes, va a afectar la producción, reproducción, salud animal, etc. Va a haber pestes, plagas, garrapatas tal vez en un futuro cercano vamos a tener una zona andina, alta andina. La variación de precipitación también va a implicar la disponibilidad de forraje, ¿ya? No solo en términos de cantidad, sino también en calidad. Va a implicar, por falta de agua, por falta de precipitación, los forrajes, los pastos van a tratar de sobrevivir, y una manera de sobrevivir es achaparrándose cerca a la superficie del suelo. Aumento de CO2 en especies de clima templado como tenemos en la zona andina, se dice que puede aumentar la producción de forraje, pero teniendo en cuenta que va a haber disponibilidad menor de agua o de precipitación, este efecto positivo no se podrá realizar en la práctica. Bien. El cambio climático no solamente va a afectar al ganado directamente o indirectamente en el sistema ganadero, en la finca, digamos, sino que también va a afectar fuera de la finca. Por ejemplo, va a crear problemas en el abastecimiento de productos que se usan o insumos que se usan en la ganadería, por ejemplo, puede ser suplementos, etc. Va a crear problemas en el transporte de productos en ambos sentidos, de la finca o hacia la finca. Va a crear problemas en la disponibilidad de mano de obra, va a competir con otros sistemas de producción, va a competir, por ejemplo, con la minería, por ejemplo, ¿ya? Y todo esto va a traer todo un caos, conflictos sociales con otras actividades. Por ejemplo, un caso típico es el uso del agua. El agua ya es bastante escasa en la zona andina, por ejemplo, va a tener
que va a crear conflictos de uso, por ejemplo, para agricultura, ganadería, minería, etcétera, y todo esto va a afectar también su calidad. Entonces hay que tener en cuenta eso. Es mucho más que el efecto en el ganado en sí mismo o en la finca, va más allá, toda la cadena de valor. Ahora hablemos del impacto de la ganadería en el cambio climático. Esto ocurre a través de los gases de efecto invernadero. Y en la sierra andina, posiblemente el gas más importante de efecto invernadero es el dióxido de carbono. ¿Por qué digo esto? Porque en los años, en los recientes 3 años que he estado en Perú, he observado que desde el gobierno se ha promovido la instalación de nuevas pasturas. Y algunas de estas pasturas se están instalando en praderas nativas. Praderas nativas que están ahí por millones de años con carbono orgánico del suelo que se han acumulado por millones de años y de la noche a la mañana se están liberando como CO2. Yo pienso que ese es un gran problema. En otro sistema de producción animal, ganadería, el mayor problema vendría de la fermentación entérica, o sea, metano en fermentación entérica. Pero en la sierra pienso que ahorita mismo es el CO2, el más importante, y también se agrava con la quema de pastizales. Y nuevas pasturas, los pastizales naturales que se convierten en pasturas, no duran mucho, duran 2 o 3 años y luego se erosionan porque no se maneja bien la pastura. No se riega, no se fertiliza, se pastorea mal, un mal manejo de pasturas y al final de cuentas, esa capacidad de sumidero de CO2 desde el medio ambiente se ha perdido para siempre, tal vez. ¿Ok? El siguiente gas importante en la ganadería es el óxido nitroso. Y de repente en la sierra no es de mucha importancia porque las dietas son pobres en nitrógeno. Y el óxido nitroso viene básicamente, tiene origen en la orina, en el nitrógeno en la orina. Cuanto más nitrógeno la vaca consuma, esa cantidad excesiva de nitrógeno va a trasladarse, va a excretarse en la orina y es fuente del óxido nitroso. También las leguminosas que fijan nitrógeno son fuentes de óxido nitroso, pero en menor medida. Acá en el otro lado tengo los sumideros, pero en todos los casos es la pastura, ya sea por fotosíntesis, acumulando carbono orgánico en el suelo, por oxidación de metano o por oxidación del óxido nitroso también en el suelo. Esta vaca aquí estoy representando cómo ocurre la metanogénesis en rumen. La metanogénesis ocurre gracias a unos microorganismos que viven, que se han coevolucionado en la panza del animal por millones de años. Pertenecen no al reino animal ni al reino vegetal, pertenecen a otro reino, que es el reino arquea. ¿Ya? Entonces, cuando el animal consume su alimento, lo mastica, lo rumía y todo esto va a la panza. En la panza lo primero que ocurre es digestión. Este proceso de digestión va a producir gas, principalmente es el CO2 y el hidrógeno. ¿Ya? Y este proceso puede continuar hasta que la panza, el hidrógeno, no se pueda acumular. Entonces, si se acumula el hidrógeno, va a producir una disfunción ruminal. Entonces, allí viene el uso, o mejor dicho, la función de los metanogénicos en atrapar este hidrógeno y combinarlo con el CO2 para producir metano. De este modo, mantienen la función ruminal, mantienen el pH alrededor del neutro y como consecuencia vamos a tener productos útiles para el animal, tales como los ácidos grasos volátiles, la proteína microbial, las vitaminas, minerales que van a trasladarse a la producción de leche y también para el mantenimiento del animal. Ahora, ¿qué pasa con este
con estos gases, con esta cantidad de gases que producen en la panza, el metano y el dióxido de carbono, tienen que excretarse y se excretan principalmente a través de la eructación por la boca del animal. Apenas salen de la boca, el animal lo inhala vuelta y lo lleva a los pulmones, y allí con el CO2 que viene de la respiración del animal, del metabolismo del animal, se combina y luego se excreta igualmente por la boca y nariz. Muy poco de estos gases se excretan en el pedo o con las heces. Las heces también son fuente de metano, pero en menor medida. Entonces, las condiciones óptimas para metanogénesis es la anaerobiosis. El pasto que el animal consume va a estar en la panza más de 48 horas dependiendo de su calidad, y eso va a conducir a la metanogénesis, ¿ya? Y es el tiempo de retención al que nos estamos refiriendo. Pasto tierno de alta calidad por lo menos estará retenido entre 24 a 30 horas. Pastos viejos, secos, maduros, puede estar hasta 72 horas, incluso más tiempo en la panza, transitar desde la panza hasta las heces. Ahora, el metano es parte del ciclo del carbono. Aquí es un ejemplo de la producción de metano y el ciclo del carbono en un sistema pastoral, en toneladas de carbono por hectárea por año. Este es un sistema de pastura que está en balance, o sea, no se está ganando más carbono en el suelo, tampoco se está perdiendo, y las vacas están en óptimas capacidad de pastoreo, capacidad de carga, capacidad de utilización. Entonces, este es un ejemplo para una pastura bien manejada de clima templado. Por fotosíntesis se capta 20 toneladas de carbono por hectárea por año. Luego, inmediatamente, este carbono que se ha captado por fotosíntesis, las plantas de la pastura lo liberan por respiración la mitad, o sea, 10 toneladas por año, por hectárea. 5 toneladas se van a las raíces, se incorporan las raíces. Y los animales consumen 5 toneladas de carbono. Ahora, de esas 5 toneladas consumidas, en leche y carne va media tonelada. 2.7 se van en respiración del animal. Y 0.2 toneladas de carbono se transforman en metano. Es el problema. El metano es parte del ciclo del carbono, pero modifica, o sea, ya no es un ciclo, ¿qué les digo? Es una entrada y una salida como carbono, sino se modifica porque cambia la estructura de este carbono, cómo está incorporado. Ahora, esta vaca va a excretar 1.6 toneladas de carbono en las heces y orina. Y este 1.6 más las 5 que se fueron las raíces, eventualmente se van a ir también como respiración desde el suelo. ¿Okay? Este sería un balance más o menos. Ahora, de la leche y la carne, esa media tonelada va a ir al consumo humano. En este caso, este señor está consumiendo la carne y la leche, que también eventualmente lo va a respirar como carbono, la media tonelada. Ahora, hay un concepto que se usa bastante en esto de cambio climático, del sistema de producción agrícola, que es la huella de carbono, también de otros sistemas de actividad humana. La huella de carbono se expresa en equivalentes de dióxido de carbono por kilogramo de producto. Es decir, todo lo que se emite como metano, todo lo que se emite como CO2, como óxido nitroso, etc., se busca un equivalente, y ese equivalente es el CO2. Y esa emisión de todos estos gases que ocurren en la finca y que ocurren fuera de la finca se expresan por kilo de producto. En este caso tenemos el mapa mundi. Por ejemplo, podríamos decir, si tenemos ganado de leche que está en Puno, digamos, que está utilizando soya, esa soya viene no sé de dónde, de otra parte del mundo, y tiene que calcularse cuántos de estos gases se ha emitido en producir ese kilo de soya.
o ese kilo de fertilizante, etc. Es la manera de básicamente comparar sistema de producción, pero tiene problemas. No es un parámetro que se puede utilizar así directamente para comparar sistema de producción aquí o allá. Tiene algunos problemas, pero este cuadro es nada más para darles un ejemplo. En el eje de las X tenemos kilos de leche que se producen por año por vaca lechera, y en el eje de las Y tenemos esto, lo que es la huella de carbono. Entonces, aquí se ha calculado para sistemas que producen menos de 1000 kilos de leche, ¿ya? Corregida ya por proteína y grasa, ¿no? Ustedes están viendo que la huella de carbono es altísima. Y esto es típico de los sistemas en países en desarrollo, porque no se alimenta bien las vacas, hay mucho estrés en las vacas, hay problemas que no se pueden comparar tampoco, ¿no? No se puede comparar una vaca a todo dar, con todo agua y comida a pie, al ladito, por ejemplo, en la costa, versus una vaca que está en la sierra con mal de altura, con frío o con estrés de calor en el día, etc. Entonces, pero el mensaje aquí va, tenemos una gran oportunidad de reducir a la mitad o a la tercera parte esta huella de carbono de estos sistemas de producción, haciendo las cosas simples mejor. ¿Ya? Este es el mensaje que esta figura da. Hay un potencial bárbaro en los sistemas de pequeños productores, sobre todo en los países en desarrollo, lo que se llama el global sur o sur global. En la zona altoandina hay otros factores que son abióticos, factores que no son vivientes, que exacerban el impacto del cambio climático. ¿Cuáles son? Primero, la tasa de calentamiento a gran altitud está mucho más acelerada que en las zonas bajas o en la costa. Y este gráfico está mostrando eso. Aquí, por ejemplo, para este periodo de años del 91 al 2012, ¿ya? Esto viene de la meseta del Tíbet. Verán ustedes que a medida que se eleva en altitud, ¿ya? La temperatura, el cambio en temperatura se hace mayor. 0.8, 0.6 grados centígrados por década. Esto se debe a que a gran altitud hay menor nubosidad, los glaciares han desaparecido, han dejado un manto negro, todo esto ayuda a que la temperatura se está incrementando mucho más aceleradamente. O sea, el impacto del cambio climático es mucho más severo a gran altitud que en la costa o en las zonas bajas. Otro problema a gran altitud: los requerimientos de energía metabolizable. Es un término que básicamente es una energía útil para el animal o para el hombre, para cualquier animal. Energía, más adelante vamos a tocar, energía metabolizable, y de agua se incrementa a gran altitud. Esto también porque a gran altitud el medio ambiente es frío generalmente y también es seco. Entonces, todo esto va a conducir a un balance energético negativo y a deshidratación y toda una secuela de problemas en el sistema animal. Otro gran problema que conocemos desde hace mucho tiempo, pero que ya no se habla recientemente, es la hipoxia, el mal de altura, que no solamente es un mal visible o invisible a veces, pero también es gasto de energía. Se dice, según los estudios, que el mal de altura se observa a partir de los 1500 metros de altura. Y nosotros ahora mismo en Perú tenemos ganado lechero hasta los 4500 metros de altura. Entonces, si bien es cierto, muy pocas veces estamos viendo un animal como este que tiene el pecho hinchado, ¿no? El mal de altura puede estar subclínico, costando energía al animal, costando, ¿cómo se llama?, el bienestar animal, costándonos producción. Entonces, es un tema que no se está tocando, no se está estudiando. Deberíamos retomar esto. Ahora, ¿cómo la hipoxia, o sea, la falta de oxígeno, entre comillas, a gran altitud,
afecta la función ruminal y la eficiencia en el rumen. Este es un ejemplo para vacas no adaptadas a gran altitud, o sea que vacas que van de zonas bajas, de alrededor de 1500, 1600 metros de altitud. Entonces, aquí está comparando a 3600 metros las mismas vacas y las mismas vacas a 1600, en la zona donde viven, ¿ya? Entonces, para indicar nomás, por ejemplo, la digestibilidad de materia orgánica a gran altitud es 60.6 y a altitud normal para ellos, para estas vacas, es 65. O sea, la digestibilidad a gran altitud disminuye. De la fibra, igual. Ahora, un mensaje muy importante de este cuadro es que el metabolismo basal, o sea, la energía que el animal requiere para mantenerse viva, sin hacer nada, en descanso, en reposo, es casi 30% más alto que en la zona baja. Es un gasto energético para la nada, que se va a ir como calor. Ahora, ¿qué ocurre con la fermentación en el rumen? En esta gráfica se está mostrando ejemplos de una vaca no adaptada a gran altitud versus el yak. El yak es como nuestras alpacas y las llamas que viven a gran altitud. Este es el yak, vive en el Tíbet, en China, en la meseta tibetana. Entonces podrán ver acá, el vacuno produce más metano que el yak bajo el mismo alimento, bajo la misma cantidad de alimento. Igualmente, el ovino tibetano, que es nativo, produce menor metano que el ovino que se ha introducido a esa altitud, para la misma dieta, para la misma cantidad consumida. Por otro lado, la producción de ácidos grasos volátiles, que es la fuente de energía para los animales, se reduce. Las vacas produciendo, por ejemplo, comparado al yak, menor cantidad de estos ácidos grasos volátiles, igualmente el ovino introducido produciendo menor cantidad de ácidos grasos volátiles que el ovino nativo. Otro factor que ocurre a gran altitud es la radiación ultravioleta. Se debe a que nosotros somos campeones en esto porque estamos cerquita al Ecuador, tenemos la zona más alta, el altiplano, por ejemplo, y la falta de nubosidad. Y la radiación ultravioleta afecta a todo ser vivo, afecta al animal, afecta a las plantas. En plantas, por ejemplo, va a reducir el tamaño radicular, va a reducir la biomasa aérea, la biomasa subterránea también, afecta la calidad y va a inducir la producción de compuestos que tienen factores antinutricionales. Ahora, ¿cuál es el clima en los Andes? Este es un ejemplo de Ayavire, creo, en Puno, ¿ya? Todos sabemos que en el invierno en la zona andina es seco. Creo que es el único lugar del mundo donde no llueve en invierno, ¿ya? Llueve en verano. Ahora, ¿qué pasa con la temperatura? La temperatura máxima media es casi constante en el año. Y por supuesto también porque estamos cerca del ecuador, el fotoperiodo es casi constante. La temperatura mínima promedio se baja ni siquiera a -5. Claro, por supuesto que hay noches, periodos de noche, de madrugada, que se va a bajar de repente hasta -10. Pero no es tan severo como en otros países donde se hace ganadería. Entonces, en vez de hablar de friajes o de heladas, efectos en la ganadería, deberíamos estar preocupándonos del efecto de la temperatura diurna en la zona andina, efecto de como estrés de calor. ¿Okay? Problemas para una adaptación transformativa. ¿Cuáles son los retos? Primeramente, que tenemos una concepción obsoleta de desarrollo ganadero. Y esto viene de la escuela, viene de la academia, viene de la universidad. Yo muy bien me acuerdo, inclusive a nivel de posgrado, nos han dado esto, nos han enseñado esto, que la ganadería es rendimiento de leche, nada más. Leche por vaca. Cuanto más produzca la vaca,
eres un buen ganadero. ¿Ya? Y este concepto se quiere trasladar a la sierra. Fundamentalmente este concepto está basado para sistemas de alto input de costa, donde las vacas tienen todo está facilito, todo controlado. Pues en la sierra no, pues. En la sierra tenemos factores abióticos que ya mencioné, que no se pueden perder de vista. Entonces, en la sierra lo que se pretende hacer es darle su corralito, ¿cómo se llama? Su cobertizo, comprar concentrado, ponerle calefacción, su camita a la vaca. Eso no trabaja, no puede ser así, tiene que ser económico. Entonces, lo primero que se habla bajo este concepto es mejoramiento genético. Cuando vas a la sierra, todo el mundo te habla de mejoramiento genético. Los productores te dicen, necesitamos mejoramiento genético. Pero, ¿cuál es el concepto de mejoramiento genético que tienen? Es más producción de leche por vaca. No se habla de mejoramiento genético para tener vacas que sean resilientes a la altura, que sean resilientes a la falta de agua, que sean resilientes a los estrés, etc. Entonces, bajo este concepto es como una escalera. Al mejoramiento genético le aumentamos buena alimentación, va a estar mejor. Buen manejo de lo productivo, mucho mejor. Y todo esto va a estar dependiendo del conocimiento. El ingeniero pone ese conocimiento, toma decisiones, inversión y más rápido. Esto es una concepción errada. Además, cuando nosotros seleccionamos vacas para mayor producción de leche, podemos producir leche, bastante leche en la sierra, no hay problema, pero ¿a qué costo? ¿No? Cuando las vacas se seleccionan para mayor producción de leche, lo que en la universidad nos decían siempre, la diferencia predicha, ¿ya? Estamos aumentando el tamaño del animal. Cuanto más grande el animal, mayor requerimiento de mantenimiento, que se va a ir como calor. También vamos a reducir las características de resiliencia a estrés. Y es por eso que los animales en sistemas estabulados de alta producción de leche duran poco. Y eso es un problema de bienestar animal. Que te maten después de 2, 3 años de producir leche, yo pienso que si uno fuera vaca no le gustaría, ¿no? Ahora, ¿quiénes están desarrollando la promoción de este crecimiento de ganadería en la sierra andina, que es de hecho caótico? Son las mineras. Lanzando ferias por aquí, por allá. Todos los pueblos se han copiado esto de hacer ferias. Pero no sé qué es lo que se premia a la belleza del animal. ¿No? La producción de leche no necesariamente está relacionada a la belleza del animal. Es igual, podemos decir que las reinas de belleza del mundo no necesariamente tienen alto índice de IQ. Lo que está ocurriendo en la sierra es un sistema de producción antinatural. ¿Por qué? Aquí la línea roja es la demanda de alimento por un hato, digamos, de 3, 4, 5 vacas, 10 o 20 vacas. ¿Por qué? Porque las vacas están pariendo en cualquier época del año. Entonces, su demanda de alimento, su demanda de nutrientes en el año se hace casi plana. Pero sabemos que la disponibilidad natural de pasturas en la sierra puede tener esta forma con un pico grande, de curva con un pico grande, luego un pico más pequeño. No sabemos. En realidad no sabemos. Deberíamos tener estas curvas para cada zona ecológica de la zona andina. Entonces, la mayor parte del año estas vacas van a estar bajo estrés de falta de alimento, ¿ya? Asociado con falta de agua, altura, etcétera, problemas. Entonces, este es un sistema de producción antinatural. Yo me acuerdo mucho de un profesor que teníamos, el ingeniero Rigoberto Calle, que nos enseñaba la producción de ovinos, más o menos las pariciones, más o menos coincidiendo con la mayor producción de pastos en la zona andina. Eso se ha perdido. Ahora, ¿cuál es la nueva concepción que debemos tener para hacer un desarrollo ganadero sostenible? Tiene que ser multiobjetivo. No solamente nos podemos preocupar de producir más producto por vaca o por hectárea. Tenemos que ver la rentabilidad. Tenemos que preocuparnos de la salud y bienestar del animal.
del impacto medioambiental, de la calidad del producto, qué tipo de producto estamos produciendo, ¿ya? En esto puedo decir, por ejemplo, que la leche que se produce de animales con estrés va a tener muy corta vida al medio ambiente hasta llegar a las lecherías, a las plantas. Tenemos que ver cuán bien está esta ganadería sustentando el medio de vida de los productores, cuán resiliente es al cambio climático. Y podemos agregar otros objetivos también. Entonces, tenemos que reconocer la ganadería andina, la ganadería extensiva, es un sistema muy complejo. Sistema de feedlot o sistema de estabulación es mucho más simple. No podemos trasladar conceptos de estabulación a sistemas ganaderos extensivos en base a pasturas o en zona altoandina. Tenemos que reconocer que hay varios recursos que podemos manejar, algunos aspectos de recursos. Por ejemplo, de suelos podemos manejar algunos aspectos. ¿Ya? Del clima no podemos manejar, pero tal vez predecir. Podemos anticiparnos a variaciones extremas de clima. Tenemos que ver que hay toda una interacción en esto. Hay interacción entre el pasto, el agua, el alimento, el tipo de animal, el manejo que le damos. Y esas interacciones son complejas. Y aquí nada más estamos poniendo que estamos preocupados por producto leche, en ganar mejor, en tener mejor rentabilidad. Pero como dije en el anterior slide, hay otros fines, hay otros objetivos que tenemos que incorporar. Tenemos que preocuparnos de colectar información, de data, anotar, llevar registros y compararnos con nuestros vecinos que están produciendo mejor o peor que nosotros. Tenemos que preocuparnos de que hay cambio climático, hay otros factores como la altitud, ya dije que hay minería que nos está ensuciando el agua, nos están quitando el agua, etcétera. Que tiene que haber extensión, tiene que haber investigación in situ, ya no en estaciones experimentales, sino in situ, etcétera. Y todo esto es un sistema dinámico donde tiene que revisarse de repente cada año para ponernos otras metas. El ganadero tiene que ponerse otras metas cada año, cómo le va yendo en su producción, en su sistema de producción. Otro aspecto que tenemos que abordar es la genética. Aquí tenemos que preguntar si hay genética para gran altitud, para producción lechera a gran altitud. Lamentablemente, actualmente la genética lechera que está yendo a Perú está yendo a sistemas de alto input estabulado que están a baja altitud. No hay ninguna ganadería lechera a gran altitud, como la que existe en Perú. O sea, no hay semen que podamos comprar para gran altitud. Pero tal vez podríamos aproximarnos al usar semen de sistemas ganaderos pastoriles, porque estas vacas que están en sistema pastoril nacen allí en el pasto, en el potrero, viven allí, se destetan allí, viven toda su vida ahí, viven más años que en el sistema estabulado, por supuesto, cosechan su pasto, sufren frío, sufren calor, etc. Entonces, de repente es como un atleta que está mucho más preparado para soportar las condiciones extremas de gran altitud. Aquí, por ejemplo, he puesto un ejemplo entre el ganado criollo, que a lo mejor creo que ya no hay en Perú, y una vaca Brown Swiss de 600 kilos. 600 kilos peso vivo versus 350 kilos de peso vivo, sin ganar ni perder peso ambos, sin producir leche ambos, sin estar preñadas, en el primer tercio preñez. Entonces esta vaca criolla va a necesitar 4 kilos de un pasto de buena calidad, solamente para mantenerse. En cambio, la vaca Brown Swiss de 600 kilos va a requerir el doble, 8 kilogramos de pastura de buena calidad. Ahora, estos 8 kilogramos podría subir por lo menos a 9 o 10 si consideramos que esta vaca tiene otros costos energéticos, como es el estrés, como es también la baja digestibilidad del pasto que tienen estas vacas, porque su pancita es mucho menor que de las vacas que han vivido toda su vida, todos sus ancestros en el campo, pastando. Adaptación genética para gran altitud. Aquí se ha comparado los yaks que son oriundos de gran altitud versus el bovino,
el Bos taurus, que no es de gran altitud, no está adaptado a gran altitud. Entonces, acá se habla de una divergencia genética. Y como podrán ver, la mayor divergencia genética está en la capacidad de respiración, ¿ya? Y la capacidad de circulación, o sea, en los pulmones y el corazón. Y es algo obvio, pero tampoco la diferencia es grande, es mucho menor que el 10%, alrededor entre el 6 y el 7%. Ahora, ¿cómo la hipoxia se relaciona con la conversión alimenticia? Este es otro ejemplo de vacas que no están adaptadas a gran altitud, ¿ya? A dos niveles de alimentación. Nivel alto de alimentación en azul y nivel bajo en alimentación en rojo, ¿ya? A gran altitud vean que la conversión alimenticia, o sea, leche que se produce por unidad de energía metabolizable es mucho menor a gran altitud que a baja altitud. Entonces, allí está el costo energético del mantenimiento del animal, costo de estrés. Ahora, hablando de genética, evaluación de toros para ganado leche a gran altitud o en los Andes. Esta foto de la izquierda son toros del banco de semen. Dicho sea de paso, están amarraditos en una zona con gras verde y cerco verde, pero estos toros no están al pastoreo, no están a gran altitud, están comiendo concentrado. No sé cuál sería el uso o la concepción de utilizar estos toros. Posiblemente están viniendo de sistemas estabulados para usar su semen a gran altitud, al pastoreo. No hace sentido. En cambio, a este lado derecho tenemos toros que toda la vida desde el nacimiento están al pastoreo. Viven el pastoreo, no reciben concentrados, comen pasto, etc. Y hay un índice que podríamos usar muy fácilmente en Perú, que se llama la presión arterial pulmonar. Se mide, es un poco invasivo, pero indica la resiliencia de los animales, la resiliencia genética a gran altitud. Tiene una regularidad del 0.26. Ahora, estrés térmico. Esto no les va a gustar a los colegas de Aurorulab. Bueno, hablemos de adaptación, manejo, hablamos de remediación, lo que es estrés térmico, estrés de frío, ¿ya? Esta foto de arriba ha caído helada, un poco de nevada, y vean los animales, brown Swiss, no tienen nada que comer, no tienen agua, no tienen alimento, están que consumen sus reservas corporales, ¿ya? Y eventualmente se vuelven flacas. Si este ciclo se repite, se van a morir, porque no hay alimento y no hay reservas corporales. ¿Y qué hacemos? Le damos, acá dice vacunado por friaje, golpes vitamínicos, etc. Eso no va a ayudar para nada, estamos tirando plata al agua. Pero si nosotros nos anticipáramos al estrés de frío, tenemos que considerar que el rumen produce bastante calor, porque hay digestión en la panza, pero para eso el animal tiene que comer. El metabolismo del animal produce bastante calor, y calor es un problema para el animal, tiene que disipar, tiene que eliminar, pero tenemos que alimentar. Ahora, sé que área rural en épocas de frío, de friaje, da henos, pero esos henos son de muy mala calidad, su digestión es muy pobre. Tenemos que guardar forraje de alta calidad para la época fría. Lo más importante es que tenemos que mantener animales con condición corporal muy buena para la época frío. Vean ustedes estos animales acá que están cubiertos de hielo, pero no están muriéndose. Aquí no hay cobertizos, señores. Insulación, se está usando insulación del pelaje de invierno que mantiene una cobertura de aire caliente alrededor de la piel. Hay cobertura de pelo, lana, como dije, pelaje de invierno y tejido corporal, grasa. La grasa que cubre al animal es como un tecnopor que lo está protegiendo del frío. Tenemos que usar esto, el conocimiento está ahí.
No tenemos que estar gastando plata en remediar año tras año tras año. Aquí se puede aplicar fácilmente estos conceptos. Ahora, voy a repetir esto un poco más. Hay un problema con las alpacas. Las alpacas, como en vacunos, se está seleccionando para producción de mayor cantidad de fibra y más fina. ¿Qué está ocurriendo cuando nosotros seleccionamos animales para finura de fibra? Viene un vientecito pequeño, lo abre el vellón y lo lava esa capita de aire caliente que está alrededor del cuerpo. Y el animal, y el viento viene, sigue el viento, es como lavando ese calor, lavando. Ese calor va a estar reemplazándose por las reservas del animal, y el animal no tiene mayor reservas, no tiene alimento, no tiene agua, tiene que morirse. Se va a morir. Ahora, hay que usar estos conceptos. Yo personalmente estoy de acuerdo contra la selección para finura y para condiciones donde hay escasez de recursos de gran altitud. No podemos darnos el lujo de seleccionar para mayor producción, ¿no? Y en desmedro produciendo falta de resiliencia a estos factores medioambientales. Ahora, no sé si alguna vez se han preguntado o han hecho una medida ustedes que conocen más de cobertizos que yo. ¿Cuál es la diferencia de temperatura dentro del cobertizo versus la temperatura fuera del cobertizo? Yo pienso que será máximo 1 grado o 2 grados. ¿Vale la pena tanta inversión? El problema con el estrés de frío no es el frío, es el viento. Es el viento o la lluvia si lo moja. Y el problema más grande es la falta de reservas del animal. Ahora, con el cuento de los cobertizos está convirtiéndose, prácticamente los animales se están alimentando semiestabulados, pero esto trae otras consecuencias también. Vamos a tocar más adelante. ¿Cuál es esto? Cuando tenemos cobertizos o cuando tenemos semiestabulación, estamos minando los potreros. Aquí verán que para una vaca que está al pastoreo consumiendo 15 kilos de materia seca por día de una buena pastura, ¿ya? Estas son las cantidades de minerales que está consumiendo en ese pasto. Nitrógeno, fósforo, potasio, etc. Pero vean ustedes que todo este consumo, más del 75 hasta 95% se va en heces y en orina. Y muy poco va en la leche. En realidad, cuando se va en leche es mucho mejor que cuando se va en carne. Por eso la producción de carne es un sistema de producción súper ineficiente y de alto impacto medioambiental. Por eso yo no veo con buenos ojos la predicación, por ejemplo, para Cajamarca, que Flevi. Yo pienso que es un cuento. No tiene base científica para un país que tiene recursos escasos. Entonces, veamos esto. La leche es mucho superior que producir carne, ¿ya? Pero aún así es súper ineficiente. En conclusión, pasto cortado y alimentado en cobertizo es malo para la pastura porque no regresan esos nutrientes. Es malo para el animal, porque fíjense aquí. Lleno de barro, todas las heces ahí produciendo gases de efecto invernadero. Es malo para las personas, es mala para la leche, porque la leche se va a contaminar. Bienestar animal y eficiencia de energía. Vean ustedes, estas vacas han ido, creo, a una feria, lo han afeitado y siguen lactando. Fíjense la condición corporal de las vacas. Se ven las costillas, se ven las puntas de anca, etc. Y los señores dicen que la vaca solamente debe consumir agua una vez al día. Eso es falso. La vaca lechera debe tener agua 24 horas del día, también comida. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de seguir lactando a estos animales en este estado? Es bienestar animal y eficiencia. Aquí tengo un esquema de partición de energía en el alimento. Si nosotros tenemos 1 kilo de pasto, podemos quemar y nos va a dar calor, nos va a dar agua y nos va a producir CO2 y minerales, ¿ya? Entonces,
Podemos quemar las heces también. Podemos quemar la orina. Podemos quemar el metano que produce. ¿Ok? Entonces, después de que hayamos dado cuenta de todas estas pérdidas de energía en heces, en gases y en orina, tenemos la energía metabolizable, lo que les hablé antes. Es la energía útil para el animal, pero no tampoco es 100% útil. Va a tener ineficiencias para usarlo en mantenimiento, va a tener ineficiencias para usar en producción. Y en todo esto se producen estos gases, se produce calor, etc. La gran ineficiencia se va como calor. Aquí, por ejemplo, ¿cómo se parte esta energía en una vaca lechera? En una vaca lechera bien alimentada en términos de cantidad y calidad y libre de estrés. ¿Ya? Esta vaca lechera está consumiendo 2 kilos de pasto en materia seca, de un pasto de buena calidad. En total estará consumiendo algo de 222 megajoules de energía bruta. En mantenimiento se va a ir 54 megajoules, que es el 25%. En orina se va 5%. En heces 25%. ¿Lo va a dedicar para aumentar su peso corporal? El 10%, pero va a usar, es algo bruto, pero neto va a usar 6%. El resto, el 4%, lo va a perder como calor por efecto de ineficiencia. Igual en leche. Va a dedicarlo 29% de este 100%, pero en práctica, por la ineficiencia, solamente 18%. Entonces, esta vaca va a producir calor. 54 más 24 más 9 megajoules. 40% de energía bruta se va a ir en calor. Y en gases, el 6% de esta energía bruta. Esa es la conversión de metano que se llama, 6% de la energía bruta que consume el animal. Ahora, ¿por qué las ineficiencias? Si una pastura de buena calidad es consumida por una vaca que está lactando para aumentar sus reservas corporales, lo convierte con 60% de eficiencia. Y la vaca seca solamente con 34%. Ahora, es muy difícil que una vaca que esté lactando, sobre todo estas vacas de alto valor genético para producir leche, que son máquinas, ganen peso corporal mientras estén lactando. La única opción es que van a ganar peso cuando están secas, con 34% de eficiencia. En cambio, si esta pastura se dedica a producir leche, con vacas lactantes por supuesto, tiene 63% de eficiencia. Ahora, en la sierra nosotros estamos produciendo leche usando reservas corporales, sobre todo en época seca. ¿Cuál es la eficiencia de producir leche desde las reservas corporales? 84%, o no es 100%. Ahora, en resumen, producir leche desde el pasto tiene 63% de eficiencia. Producir leche desde pasto, luego reserva corporal, luego leche, 29%. Menos de la mitad. No es solamente ineficiencia o bienestar animal. Vacas que usan reservas corporales para producir leche van a estar siempre flacas, no se van a preñar, estrés, su leche es de muy mala calidad, no va a durar cuando se expone al medio ambiente, etc. ¿Qué pasa con la mortalidad, por ejemplo, con los terneros? Los terneros son criaturas, necesitan una buena cama limpia, agua limpia, pasto limpio, concentrado limpio y manejo nutricional muy importante porque están formando su rumen. Ahora, por ejemplo, en esta foto que estoy indicando, la mortalidad se redujo a 0% en Ocorulo. En cambio, en esta otra foto, que le pusieron cama, pero no, la ventilación era muy pobre, había bastante amonia y mezclados terneros de diferentes edades, hubo una reducción no significante en la mortalidad. Es alta la mortalidad, fíjense, casi 50%, normalmente. Manejo de alimentos, el piso forrajero. El raigrás cajamarquino, una foto de acá. Yo diría que el raigrás cajamarquino no debería estar en Cajamarca. Es un raigrás anual o bianual que se multiplica gracias a la semilla y no se puede manejar esta especie. No se puede manejar para producir
leche o para producir carne, porque nos gana. Su ciclo de vida es tan rápido, apenas rebrota ya una semana o 10 días y está ya en semillero. Es la manera de garantizar su vida, producir hijos. Yo pienso que en Cajamarca tranquilamente se puede producir, sería campeón en producir energía metabolizable por hectárea, campeón del mundo, porque las condiciones de Cajamarca son excelentes. Buena precipitación, buena temperatura, porque está cerca del Ecuador. Pero con raigras cajamarquino es un autogol. Al lado derecho tenemos un ejemplo típico de Cusco y Puno de heno de avena, cosechando súper maduro cuando la digestibilidad es bastante pobre. Se maximiza materia seca, pero el animal no se alimenta de materia seca. El animal, o mejor dicho, los microorganismos se alimentan de energía metabolizable, de nitrógeno. Y aquí está bastante diluido. El animal va a gastar bastante tiempo, va a gastar energía en masticar, en rumiar este alimento viejo. Lo ideal sería que las pariciones coincidan con la época seca, con la época de mayor producción de pasto, de forraje, y el excedente, que incluso hay excedente, trasladarlo a la época seca, cuando la producción de pasto es mucho menor. De este modo, estaríamos sincronizando la demanda de forraje con la producción de forraje. Y todas las actividades ganaderas se hacen en corto tiempo. Parición en una época, conservación en una época, básicamente como ensilado, y secar antes que las vacas se tornen más flacas, para que tengan un tiempo de recuperación por lo menos de 3 a 4 meses, para que ganen vuelta, condición corporal para el siguiente parto. Otro mensaje es que tenemos que manejar los requerimientos de los animales con lo que tenemos. Por ejemplo, este ganadero en Cusco ha subdividido a su hato según sus requerimientos. Las vacas gordas están separadas de las vacas más flacas, de los terneros y las vacas que no producen leche, usando cerco eléctrico y tienen agua permanentemente dentro del cerco y están allí día y noche. Ahora, tenemos que manejar el concepto de energía metabolizable en este lado. Tenemos, por ejemplo, un caso típico del raigras. Es una especie de clima templado que lo conocemos bastante. El raigras no debe pasar de las 3 hojas. Es cuando tiene el mayor contenido de energía metabolizable por kilo de materia seca, antes que empiecen a elongarse para el estadio reproductivo. Y conocemos otras especies como, por ejemplo, los dactiles, que en 4 hojas son equivalentes a las 3 hojas de raigras. Ahora, tenemos que introducir el concepto de especies diversas en un potrero, en una pastura, combinar muchas especies. Nosotros nos hemos quedado en la sierra con raigras y trébol blanco o alfalfa y dactiles. Pero ahora los conceptos han evolucionado mucho más. Tenemos que incorporar más especies que garantizan una mayor resiliencia. Viene la helada, no mata todo. Viene sequía, no mata todo. Ahora, podemos explotar también las particularidades de cada especie. Hay especies que explotan mucho mejor el suelo y llevan nutrientes tales como magnesio, fósforo y cobre para los animales. Hay la simbiosis, por ejemplo. Hay factores antitimpánicos, hay factores antiparasitarios en el mismo potrero si nosotros combinamos varias especies. Un concepto para Puno que se usa mucho es que se está usando las alfalfas dormantes. Alfalfas dormantes que se han desarrollado para latitudes altas, o sea, donde el invierno es crudo. Hay congelación durante las 24 horas casi del día y el fotoperiodo es cortísimo. ¿Ya? Ahí funcionan las alfalfas dormantes. Pero en Puno, el invierno, estamos en el trópico, fotoperiodo casi no cambia. La temperatura diurna, mayor de 15 grados centígrados, pero extrema sequedad. ¿Necesitamos realmente alfalfas dormantes de invierno? Es la gran pregunta. Tal vez necesitamos especies forrajeras con dormancia de verano, porque el problema no es el frío, ni tampoco el fotoperiodo, sino la sequedad.
Entonces no podemos estar trayendo cosas a la ciega. Estamos en el siglo XXI. Hay mucha ciencia. Tenemos que usar la ciencia, hay que abrir los ojos. Altiplano, monocultivo de alfalfa dormante. No sé, ¿cuál es la ventaja? Creo más bien trae muchas desventajas, por ejemplo, timpanismo, digamos. Este es un ejemplo comparando biomasa aérea de alfalfa, o sea, producción forrajera, en monocultivo, o sea, alfalfa sola versus alfalfa asociada. Pero está mostrando nomás cuál es la materia seca de la alfalfa, nada más de alfalfa. Por ejemplo, en monocultivo aquí, 10 gramos de materia seca por planta, pero asociado la alfalfa está produciendo más de 30. Igualmente acá, la alfalfa con más de 30 gramos de materia seca, como monocultivo, produciendo casi el doble. Entonces, no hay justificación para monocultivo. Tal vez es mucho más fácil de manejar, no sé. Semillas. Oferta nacional de semillas versus internacional. Creo que Agrorural maneja este tema. Tal vez este mensaje podrían usarlo un poco, quiero hacerlo un poco más, no sé, no es una crítica, sino algo que contribuya a, no sé, a repensar las cosas. ¿Ya? En semillas forrajeras se está haciendo selección, o sea, se está produciendo 2 generaciones por año. Las compañías semilleras están trasladando su material del hemisferio sur al norte, luego al sur, al norte, ¿ya? Entonces, se produce 2 generaciones por año. Lamentablemente, en Perú todavía estamos con especies o variedades del siglo pasado. Tenemos que cambiar eso. Tenemos que flexibilizar la entrada de este germoplasma, pero no a la siga. Tenemos que evaluar in situ, porque la diversidad ecológica o de ecosistemas en el Perú es tan grande que tenemos que hacerlo in situ, participativo, con productores. Tenemos que pensar, no podemos traer semillas de corte y carga para pastoreo, tampoco lo contrario. Tenemos que traer de pastoreo para pastoreo, de corte para corte. ¿Ya? Y mostrar, evaluar in situ, con la fertilización que se puede dar a nivel de pequeño productor. De repente no es 100% fertilización que requieren estas especies, pero con la limitada fertilización, con guano de corral, etc. Evaluarlos in situ. Y luego pasar al siguiente paso asociándolos. Calidad de leche y quesos en la sierra, esto ya da miedo realmente. Nosotros hemos evaluado la calidad de leche en muchos sitios, en Cajamarca, Cusco y Puno, ¿ya? Y hemos encontrado que la leche que viene de los productores, pequeños productores, con todas sus deficiencias, no están tremendamente contaminadas, son aceptables. Pero ¿dónde se contaminan? En la planta. Fíjense las válvulas de las tinas queseras. Fíjense. Los termómetros con el corcho que sirve como inoculante. Estas de paja, ¿cómo se llaman? Estos moldes de paja para hacer los quesos. El queso que nos gusta mucho en Lima. Contaminantes, fuentes de contaminación. Entonces, esto es fácilmente trabajable. Podemos trabajar a nivel de plantas lecheras, donde se está contaminando, cambiar válvulas, educar, higiene y buen diseño de plantas. Un aspecto importante también es la innovación. ¿Qué es la innovación? Es la investigación y extensión que están atadas juntas para sistemas complejos como ganadería al pastoreo. No podemos hablar ya ahora de separarlos, cosas separadas, investigación y extensión por otro lado. Tiene que estar enfocado en los usuarios. Ya dije anteriormente que sistemas de ganadería extensiva o el pastoreo son mucho más complejos que sistemas de estabulación. Ahora, aquí por ejemplo tenemos 2 ejes, la huella de carbono y la productividad y el sustento que puede proveer la ganadería. En este caso la ganadería lechera, en este caso sabemos que tiene una huella de carbono alta, asumimos que tiene una huella de carbono alta, su productividad y su sustento de la familia es baja. Pero hay todo un potencial para mover esto hacia una huella de carbono intermedia tal vez,
o hacia una huella de carbono más baja y una productividad un poco mejor. No podemos pensar en reducir la huella de carbono a lo más baja posible y a la vez aumentar la productividad del sustento hacia lo más alto. Eso sería imposible con los recursos que tenemos, las limitaciones abióticas que existen en los Andes. Otro aspecto, la investigación. Sabemos que en Perú y en otras partes del mundo, inclusive en los países más que tienen bastante dinero para investigar, los investigadores están investigando a nivel de animal. Investigan cositas pequeñitas, así como yo. Investigan metano, investigan parásitos, investigan genética, con pocos animales. Una partecita del sistema animal por un corto tiempo, ¿ya? Y de eso lo quieren aplicarlo para todo un sistema de producción, extrapolar. Por eso tenemos toda esta serie de errores. Tenemos que trabajar pensando, interactuando con otros especialistas de ganadería. O sea, tenemos que interactuar realmente, conversar y actuar para llevar esto a nivel de rebaño hato, a nivel de finca, al sistema de producción. Pero para eso tenemos que involucrar a los productores. Hay conocimiento local muy importante. Tal vez en lechería recién se está desarrollando, pero en otros sistemas de cultivos, maíz, papa, yo creo que es ya ni hablar. El conocimiento local es abundante y de gran valor. Entonces, tratar de proyectarnos a sistemas de producción y hacerlo en largo plazo. Extensión en masa. Nosotros hemos practicado la extensión farmer to farmer, productor para productor, haciendo de que los productores hagan el papel de agentes de extensión. Y lo hacen muy bien, lo hacen en su lenguaje, en su quechua. Por ejemplo, esta señora demostrando cómo hacer la asignación de pastura, cuántos metros cuadrados por vaca o por hato. Hay que lo corta, hay que llevarlo a secar, etc. ¿Ya? Y las señoras participan ahí bien, mirando, haciendo las cosas. El ganadero va a adoptar viendo que otros ganaderos ya lo han hecho. Entonces va a copiar, porque ya no tiene ese temor de riesgo. Porque fíjense, si hace algo mal, va a perder la mitad de su negocio. Se le puede morir una vaca, sembrar una pastura, le va a quitar pasto de lo que podría estar utilizando, etc. El ganadero no es tonto. A veces nosotros decimos que este ganadero es torpe, no quiere adaptar lo que le estamos enseñando. La extensión que se da en salón de clase con diapositivas, eso no trabaja para ganaderos. Eso ustedes lo saben muy bien. Ahora, tal vez un importante mensaje ya voy a finalizar, es de que primero debemos preocuparnos en hacer bien las prácticas más simples de ganadería, que son fáciles de hacer, que están a la mano. Y acá tengo un ejemplo de un árbol de fruto, de manzanos. Debemos cosechar primero los frutos bajos antes de preocuparnos de cosechar los frutos más altos. ¿Qué son los frutos más altos? Los frutos más altos están mejoramiento genético, transferencia de embriones, vacas bellísimas, cobertizos, balanceo de raciones. Si ni siquiera hemos tocado, ni siquiera le estamos dando agua ad libitum a las vacas. Estamos saltando con garrocha. No nos estamos preocupando de calidad de pastura, no hacemos conservación, no hacemos manejo de condición corporal, no tomamos registros, no tenemos presupuesto financiero. Y ya estamos pensando en cosas que ya cuestan mucha plata y tienen una respuesta bajísima. A veces hasta la respuesta es no deseable, contraria. Cuesta más dinero. Entonces hay que preocuparnos de hacer las cosas simples primero, antes de saltarnos con garrocha las cosas que ya requieren mayor destreza, mayor conocimiento. Y por último, muchos en los países en desarrollo, no solamente Perú, pensamos copiar lo que están haciendo en el hemisferio sur, lo que hacen en Estados Unidos, lo que hacen en Europa. Lo queremos trasladar a nuestras condiciones, donde no tenemos recursos. Pero
nos cuesta mucho, nos avergüenza. Por ejemplo, si yo estoy en Puno, quiero interactuar con alguien de Bolivia o Ecuador. Eso no sirve. Pero si yo tengo un contacto en América, estoy bacán, valgo más. Yo pienso que tenemos que mirarnos de sur a sur, primero, tal vez de altitud a altitud. Hay muchos ecosistemas de altitud, pero tampoco no exactamente parecidos a la zona altoandina. Allí hay bastante conocimiento, hay mucho en común, hay pobreza, hay biodiversidad, hay mucho que recorrer en lo que es desarrollo ganadero, que se comparte y se puede ganar mucho antes de estar mirando al norte. Bien, finalmente quiero agradecer a este proyecto, como dije, ha sido financiado por el gobierno de Nueva Zelanda en contraparte con el gobierno peruano, el Ministerio de Desarrollo Agrario, ¿ya? Y las contrapartes fueron, perdón, no sé qué pasó con mi computador. Las contrapartes eran Agrorural, INIA y la Dirección General de Ganadería. Muchas gracias. Doctor Pinares, muchas gracias por su exposición. Verdaderamente hay, dentro de lo que es ganadería nacional, hay un espacio de ganadería altoandina que tiene muchas particularidades y muchos desafíos para poder lograr un verdadero desarrollo ganadero en este espacio. Hay un punto, bueno, ha mostrado usted muchos puntos interesantes como resultado de su experiencia y también de su investigación, las oportunidades que ha estado aquí en el Perú. Les recuerdo a los oyentes de que el doctor Pinares está transmitiendo desde Kenia, donde está a cargo de un proyecto ganadero. Hay otra cosa interesante también. El doctor Pinares es apurimeño, es de Chalhuanca, peruano, muy exitoso en investigación. Y en estos momentos se encuentra, como repito, a cargo de un proyecto en Kenia, pues un instituto internacional. Bueno, como le decía, estamos para el desarrollo de la ganadería altoandina. Verdaderamente hay bastantes desafíos, hay muchos elementos que debemos de tomar en cuenta, repensar en lo nuestro, para poder desarrollar en la dimensión que se debe. Vale recordar, desde la época en que éramos nosotros estudiantes y hacíamos prácticas, vale recordar, por ejemplo, grandes esfuerzos que han hecho en la época de las haciendas, de las grandes empresas. Por ejemplo, el desarrollo del ganado vacuno Junín. Este desarrollo, este ganado vacuno Junín, adaptado a los 4.000, 4.200, 4.300 metros sobre el nivel del mar, fue el resultado de toda una investigación llevada a cabo por la Cerro de Pasco Cooper Corporation, una empresa norteamericana, que a partir de ganado criollo y a partir de ganados de raza fueron sometidos a un plan de cruzamiento para lograr un equilibrio en un tipo de animal al cual denominaron vacuno junín, que esté adaptado al pasto altoandino y a las condiciones altoandinas. Y gracias a eso pudo desarrollarse y lograrse una buena ganadería en esta zona de Junín. Hay que también recordar el ganado de la hacienda Laibe, ganado lechero altoandino, ¿no? Y así como eso, hay también tomar en cuenta el ovino Junín. Esta misma empresa, lo que es ahorita la SAIS Tupac Amaru, también desarrolló su ovino Junín en base a ovinos criollos y en un plan de cruzamiento con otras especies hasta lograr estabilizarlo y lograr un animal ovino también adaptado a las condiciones altoandinas, al pasto altoandino. Bueno, hay un elemento también que es bueno citar. Está referido al tema del mercado. Por ejemplo, el mercado
el desarrollo del mercado de la leche en muchos lugares de la sierra tiene que ver mucho los lugares de consumo. Y en esos lugares vemos que hay ganaderías exitosas, ganaderías muy dependientes de insumos externos, con bastante pastura, semillas foráneas, con bastante inversión en concentrados, bastante inversión en lo que es manejo del ganado, ¿no? Pero esto lo están logrando en algunos lugares porque hay un mercado que puede absorber este producto. O sea, hay una gran demanda, pero no es el grueso, no es lo que nosotros encontramos normalmente en la sierra. Entonces, pero tenemos un gran potencial a nivel de las zonas altoandinas donde podríamos ir desarrollando mercados para la carne también y mercados para la leche. Ese, por ejemplo, el criador altoandino tiene mayormente su ganadería, lo está destinando, en un gran porcentaje lo destina a la producción de toretes, la producción de animales para ser luego llevados a engorde intensivo. Esa es una gran actividad que ha sido desarrollada también en la zona altoandina. Y no requiere, en gran parte, no requiere pasto cultivado, o sea, su dependencia de insumos externos también es en un nivel mínimo. Y bueno, muchos, en su exposición, el doctor Pinares ha logrado, nos ha transmitido algunos detalles, algunos aspectos que merecen ser tomados en cuenta para aquellos que estamos vinculados al desarrollo ganadero dentro de Agro Rural y en otras instituciones. Y hay un aspecto muy importante que tiene que ver con lo que es los gases de efecto invernadero. Efectivamente, ¿no? Pastos de poca digestibilidad, pastos pobres, en pocas palabras, pastos pobres tienen una mayor, por una mayor retención que tienen en el rumen, tienen mayores niveles de generación de metano. Entonces, las estrategias que podrían ahí establecerse serían aquel ganado que está en condiciones de pastos altoandinos, netamente pastos altoandinos, pasto nativo, estamos hablando de pasto nativo. También una estrategia podría ser el que puedan tener acceso a pastos de mejor digestibilidad, de mayor digestibilidad, para que también su emisión de gases de efecto invernadero sea menor. Y eso puede lograrse ¿cómo? A través de la conservación de forrajes. El tener pasto conservado, ya sea como enificado o con ensilaje, también puede ser una buena estrategia para toda aquella ganadería que basa su desarrollo en base a pastos altoandinos, a pastos nativos. Bueno, quisiera, es como comentarios, ¿no? Quisiera ver quiénes están levantando la mano, el operador de la conferencia, quisiera que de pase aquellos que están levantando la mano para que pueda absolver algunas preguntas. Señor Wilmer Bernal. Sí, gracias. Gracias, de verdad, felicitaciones al doctor Pinares por la ponencia muy pertinente, el enfoque de desarrollo ganadero. Yo creo que esperemos que haga repensar a las diferentes instituciones o profesionales que están a cargo de ciertos proyectos. Efectivamente, a veces pensamos que el problema de las vacas es el metano, pero el fondo del asunto, como dijo el doctor, en la Sierra Altoandina es la baja productividad de pasto. Ya ese carbono, ese CO2 que está acumulado, vamos perdiendo por la misma erosión de los pastos. Entonces yo creo que ahí está la estrategia, la alternativa de mitigación al cambio climático, ¿no? Aumentar la productividad, pastos mejorados o lo que sea, pero aumentar la productividad, la eficiencia, la captura de carbono. Y con ello, indirectamente, mejoramos la alimentación y con ello, menos metano y más productividad. No sé qué le parece, doctor, mi comentario. Me parece que por ahí va la estrategia. Sí, gracias, Wilmer. Y creo que el comentario es muy al punto. En efecto, se habla mucho de la
la reducción de las emisiones, la huella de carbono, ¿no? Desde la ganadería. En realidad, hay ¿cómo podría decir? Un consenso, sobre todo para países como el Perú, países que tienen problemas, que no podemos copiar sistemas estabulados y bajar la huella de carbono. Es casi imposible eso. O sea, se puede hacer tal vez en algunas situaciones, pero no en general. Entonces, ¿cuál es la alternativa? La única alternativa es justamente el incremento en las praderas o inclusive en pastizales, inclusive de zonas áridas, semiáridas, el secuestro de carbono como CO2. Es ahorita la única alternativa, pero, como le digo, es bien difícil de medir, bien difícil de aplicar. Toma muchos años. Hasta ahorita se habla mucho de reducir la huella de carbono, pero no se está hablando de reducir las emisiones absolutas, por ejemplo, de metano. Es difícil. No existe ninguna técnica ahorita, ni siquiera para los sistemas estabulados. Claro, cuando le meten concentrado y todo eso, el pH del rumen va a bajar y va a crear un animal enfermo, un rumen enfermo, y la vaca va a estar con muchos problemas en la leche, en la calidad de producto, etc. Y hay justamente una red internacional que se llama, creo, 4x1000, algo así, que están promoviendo la utilización de esta alternativa del sumidero de CO2 en los pastizales. Y se dice que es mucho más efectivo inclusive que los sumideros que podrían otorgar los bosques, porque los bosques se incendian. Y la mayor parte de CO2 que se acumula en bosques es en la parte aérea. En cambio, en pastizales o en pasturas bien manejadas, el CO2 se almacena en la zona subterránea. Bueno, entonces, a ver, damos pase al ingeniero Néstor Malca Revilla, que ha levantado la mano. Ingeniero Néstor Malca. Buenos días, doctor. Primeramente felicitando por su real disposición, que esto nos sirve a nosotros como un mensaje de su dimensión de conocimiento, ¿no? Que usted aprendió en otras latitudes, ¿no? En Nueva Zelanda, en Holanda, Kenia, países avanzados, lo que se refiere acá ya, pues, en tema de desarrollo ganadero, ¿no? Y en otra filosofía, pues. Y esperemos que nosotros nos sirva esta lección de aprendizaje acá en el Perú. Mi pregunta era, ¿no? Referente a estos variabilidad climática, esta crisis climática que venimos aconteciendo a nivel de América Latina y el Caribe, usted sabe que el Perú pues ocupa el tercer lugar, ¿no? En esta crisis climática. Y acá dentro de 10 a 15 años, en las zonas altoandinas, digamos, por el aumento de la radiación solar, la altitud, la nubosidad, como usted explicó, pues, ¿no? La elevación de la temperatura, yo creo que estos cambios de ecosistema que se dan, ¿no? Para el sistema de crianza extensiva, frente a versus crianza de explotación intensiva en costa y extensiva en sierra. Entonces, ¿qué recomendaría usted, ¿no? A los productores, digamos, ganaderos en sierra, que es diferente también a la ganadería de los trópicos, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían las recomendaciones frente a estos eventos climáticos de la huella de carbono que usted está aconteciendo, ¿no? De acá, la producción, la rentabilidad, en cuanto al mejoramiento genético y otros parámetros más, ¿no? Que se están dando, ¿no? Frente a un tema de sistema intensivo y extensivo, ¿no? A esa innovación. ¿Cuáles serían las recomendaciones, doctor César? Ya. Gracias, Néstor. Yo creo que la recomendación, como dije, está en
en crear o promover resiliencia. Resiliencia no solamente en el ganado o en las pasturas, ¿no? En el ganado, resiliencia tendría que venir, por ejemplo, de usar, por ejemplo, el ganado criollo con genética que venga, por ejemplo, ya que no tenemos ganadería leche que existe en grandes altitudes, a lo mejor habrá que usar genética que venga de sistemas de pastoreo a la intemperie todo el año. En sistema de pasturas habrá que usar esos sistemas que mencioné, puse una foto de pasturas diversas con muchas especies que tienen varias funciones que al final van a proveer mayor resiliencia, por ejemplo, a heladas, a granizadas, falta de agua o pestes, etc. Pero lo más importante es que tenemos que crear tal vez un sistema de producción que parte de cambiar la manera de pensar del ganadero, la manera de pensar de los extensionistas, de los que hacen innovación o investigación. Allí tiene que hacerse, o sea, mejorar la resiliencia de todo el sistema de producción. No creo que haya otro camino. No podemos controlar el clima. Se hace mal, por ejemplo, de que, bueno, hace mucho frío, entonces hay que hacerle una casita para la vaca. Eso no es suficiente, entonces hay que ponerle una frazada. Bueno, la vaca no puede salir a pastorear porque se enferma, entonces hay que darle concentrado. Eso no es crear resiliencia, eso es crear dependencia. Le damos el pase a Lelis Hilda Chucos, que levantó la mano también. Lelis Hilda Chucos. Buenas tardes. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, sí. Sí, Leli. Buenas tardes. Felicito al ponente. Realmente he salido de muchas dudas, pero mi consulta es la siguiente. Mira, se está promoviendo en las comunidades altoandinas la introducción de vacunos preñadas, ¿no? Vacunos mestizos, o bueno, vaquillas mestizas preñadas, y eso es lo que se está iniciando para en las comunidades campesinas. Y bueno, y también sembrar forraje, una asociación, Dactylis raygrass con, no recuerdo ahorita la otra variedad. Entonces quería saber y quería consultarle al ponente si sería adecuado o qué dificultades tendríamos con ello. Gracias. Yeah. Bien, con la introducción de vaquillas preñadas habría que preguntarse cuál es la genética de esos animales, ¿no? Si bien es cierto, si tuvieran, ¿cómo se llama?, mestizas, como se dijo, o un cruce, un ganado cruzado, habría que ver si allí en el cruzamiento existe genética o genes que le dan resiliencia, por decir, a la gran altitud, al estrés. Por ejemplo, yo pienso y creo que el ganado criollo que teníamos, y todavía quizás tengamos, vacuno, debe tener algo de resiliencia a gran altitud. ¿Ya? Hay que ver qué es lo que viene en la genética. No podemos nomás introducir a la siga porque el vendedor nos dice cosas bonitas o que los animales tienen una cara bonita, etc. Igualmente, en lo que es forrajes, hay que hacerse las mismas preguntas. En Dactylis, por ejemplo, en Dactylis hay genética moderna que tiene esas características de resiliencia a falta de agua, ¿no? Y aún así proveyendo buena calidad de forraje, ¿ya? Y en asociación, por supuesto. Tal vez tiene que ser una asociación mucho más compleja que una asociación de dos especies nada más. Evaluar esta genética, evaluar in situ, evaluar a gran altitud o en zona andina.
y en in situ, porque generalmente las estaciones experimentales de universidades o de INIA están de repente en las zonas mejorcitas de cada departamento, entonces no es representativo. Gracias. Ha levantado la mano también Renzo Cuadros Legó. A ver, le damos pase para que haga la pregunta o comentario. Muchas gracias. Buenas tardes, César. Como siempre, una cachetada cerebral escucharte. La pregunta que va, mi pregunta es algo que siempre hemos discutido y que quizás no me queda muy claro todavía, es en términos de eficiencia sabemos que el hecho de dejar al animal en el cobertizo 12, 14, 16 horas es contraproducente porque genera la acidez y todo lo demás y hace al animal más proclive al tema del timpanismo. Y bueno, esa variación de pH para que después se compensa con el suministro de heno de avena vieja para luego suministrar alfalfa, genera una muerte y reproducción heterogénea de microorganismos en el rumen. Sabemos que eso productivamente está mal, ¿no? Porque no es favorable para el ambiente del rumen, pero en términos medioambientales también genera un desbalance que te da mayor impacto que simplemente tener una suerte de TMR en tu pastura. Gracias, Renzo. Yo creo que tu comentario, tus preguntas van bastante al punto, tal vez me olvidé de mencionarlos. Dijimos que los microorganismos del rumen han evolucionado cuando los animales, los rumiantes, hace millones de años comían pasto tosco, y por eso han desarrollado una panza tan grande, pero con la selección animal para mayor producción de leche bajo TMR y para rendimiento de carcasa en animales de carne, se ha reducido esa panza porque le meten bastante concentrado y mejor dicho, se ha seleccionado contra tamaño de rumen. ¿Ya? Ahora, esos microorganismos, si bien es cierto, son variados, o sea, hay una gran variedad de microorganismos, pero cada tipo de microorganismo tiene su rol, están bien estructurados. Por ejemplo, ¿qué hacen los celulíticos? ¿Qué hacen, por ejemplo, aquellos que están utilizando los productos de estos celulíticos, etcétera? ¿Ya? Entonces, todo eso requiere que el animal, hay un dicho, ¿no? No alimentamos a la vaca, sino a los microorganismos. Entonces, si nosotros alimentamos, por ejemplo, tempranito, le damos un poquito concentrado, ni siquiera tempranito, ¿no? Cuando salen del cobertizo, ¿ya? Luego le damos un heno de avena dura, madura, súper madura, luego van al pasto, luego lo amarramos en el pasto nativo, etc. Hay bastante gasto energético y mantenimiento de estos microorganismos. Como dijo Renzo, mueren, se regeneran, Es un gasto de mantenimiento que no va a producir, es ineficiente, súper ineficiente. Entonces eso hay que evitar, o sea, tiene que haber la menor variación posible en la dieta del animal. Entonces, ¿cuál es esa dieta que le da menor variación en el día al animal? Es la pastura, que está disponible, que el animal puede cosechar cuando quiere. Cosecha, rumía, se echa, cosecha, sale, toma agua, interactúa con otras vacas, etc. Eso es lo que debería ocurrir. O sea, mantener, no sé, hay una palabra, más o menos el equilibrio casi constante, tampoco nunca es constante. No sé si respondí a eso, Renzo. Tal vez un poco para mencionar qué pasa, alguien ya tocó este tema del metano, qué pasa cuando en la época seca los animales no comen ni siquiera lo que necesitan para el mantenimiento. ¿Qué pasa?
y en la época seca van a comer pasto de mala calidad, pasto nativo, tal vez lo que pueda cosechar. ¿Qué pasa? ¿Qué hace el rumen? El rumen va a retener ese pasto tosco por muchas horas. Puede retenerlo por 5 hasta 7 días tal vez. ¿Y qué pasa allí? La retención crea un medio ambiente muy diferente. Se produce bastante metano, pero no por los metanogénicos que siempre han estado ahí, sino es como un sistema tipo desagüe, ¿ya? No, ¿cómo se llama esto cuando se produce biogás? ¿Ya? Se crea ese tipo de retención mucho más largo, entonces no solamente el rumen entra en disfunción, sino también los otros compartimentos de la panza del animal, del estómago del animal, incrementan en pH. Inclusive el estómago propiamente dicho incrementa en pH, ahí se produce toda una serie de invasión de microorganismos y a la larga se produce una fermentación secundaria. Por ejemplo, se produce metano desde ácido acético, se va a producir metano desde ácido propiónico, etc. Que en vez de ir directamente en beneficio del animal, va a producir metano. Es terrible, se produce una cantidad exorbitante de metano, la tasa de metanogénesis se incrementa y en desmedro del animal. Y por eso es otra razón de evitar subalimentar a los animales. Hay que anticiparse a que los animales no sufran de falta de alimento. Bueno, continuando con las consultas, ahí vamos a darle paso finalmente a Freddy Chambi, quien desea hacer una pregunta, una consulta. Adelante, Freddy. Muchas gracias, buenas tardes. Doctor César, muy buenas tardes, es una alegría siempre escucharlo y cada vez que lo escucho siempre aprendemos algo más. Estamos preocupados, doctor, de la emisión de gases de efecto invernadero, ¿no? Por ejemplo, usted decía que con la digestión se produce CO2. ¿Cómo va el comportamiento de esta producción cuando los animales son alimentados, por ejemplo, con monocultivo o con asociación de pastos? En esta época, por ejemplo, ante la carencia de pastos cultivados, generalmente se alimentan las vacas con pura alfalfa, o mejor dicho, pura avena, y en la temporada de lluvias, generalmente con pura alfalfa, ¿no? ¿Cómo va ese comportamiento frente a la alimentación de pasto asociado? Otra pregunta más, doctor, sin ánimo de aprovechar su colaboración. Usted recomendaba, por ejemplo, que para Puno deberíamos utilizar toros que tengan cierta similitud de alimentación, como por ejemplo, acá utilizamos pastoreo, tendríamos que utilizar animales que vengan de zonas de pastoreo. Nueva Zelanda sería una opción para utilizar genética. Y muchas gracias siempre, doctor, por todo lo que nos apoya y ahora también que siga apoyándonos a pesar de que el proyecto Nueva Zelanda acabó, usted sigue trabajando con nosotros. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, Freddy. Buena pregunta. Te referiste a CO2. Bueno, el CO2 no debe ser problema, o sea, el dióxido de carbono no debe ser problema como gas de efecto invernadero si es que no estamos erosionando nuestras pasturas o nuestros suelos. Es neutro, o sea, CO2 que entra por fotosíntesis y CO2 que sale por respiración, por animal y por las plantas y desde el suelo, ¿ya? Entonces, CO2 no sería el problema es el metano. Ahora, en general, la avena es una gramínea. En general, las gramíneas producen más metano por unidad de digestión que las leguminosas. Esto porque las leguminosas tienen compuestos secundarios. Algunos compuestos secundarios de leguminosas son antimetanogénicas. También bajan el pH, ¿ya? ¿Por qué el ganado de sistemas estabulados produce menos metano por unidad de kilo de alimento? Es por el pH. El pH está debajo del neutro y los animales están enfermos, tienen que darle
correctores de pH y eso no es tampoco suficiente. Por eso están enfermos, el rumen enfermo. Entonces, podríamos decir en general que la producción de metano, sobre todo de la alfalfa, de la avena, del heno de avena que se practica en Puno y Cusco, debe ser altísimo comparado a las emisiones de metano por consumir alfalfa, ¿ya? Pero se puede optimizar a la alfalfa si tuviéramos asociado una gramínea o gramínea y otras hierbas, ¿ya? Alfalfa, fundamentalmente las leguminosas, ¿cuál es el rol de las leguminosas en una pastura? No es proveer nitrógeno o proteína al animal, sino de proveer nitrógeno a las gramíneas y a las otras hierbas que no tienen esa capacidad de fijar nitrógeno. ¿Y cómo es que transfiere la alfalfa su nitrógeno al ryegrass o al dactylis? ¿Cómo lo transmite? Es a través de la vaca. La vaca es el intermediario. La vaca se come y lo excreta en las heces y en la orina, y eso lo usan las gramíneas. Ese es fundamentalmente el mecanismo. Ahora, en relación a la genética de Nueva Zelanda, yo tampoco dije en algún momento que vacas que están en actividad, caminando, pastoreando, buscando sus alimentos 100% del tiempo al campo, podrían ser, tal vez, desempeñarse mucho mejor a gran altitud, porque se supone que esos animales tienen mejor capacidad de pulmones y de corazón, ¿no es cierto? Es como los atletas. Entonces, pero tampoco no podemos introducir la genética así ciegamente, hay que evaluar, los ganaderos tienen que evaluar, o mejor todavía si alguna institución lo evalúa, ¿no? Independientemente. Gracias. Freddy. Bueno, creo que también había levantado la mano Luz Castillo. A ver, Luz Castillo, tu pregunta. Luz Castillo. Bueno, abandonó. Ya no está en la reunión. Bueno, finalmente, doctor Pinares, quiero anunciar nomás, tomando en cuenta los comentarios, la propuesta que ha habido, quiero nomás hacer un anuncio. El Agro Rural en estos momentos viene formulando un proyecto que tiene que ver con la recuperación de pastos nativos en 7 departamentos donde tenemos una buena población de ganado criollo. Hay 7 departamentos que se han focalizado en donde tenemos también problemas de degradación de pasturas, de degradación de praderas nativas, en donde vamos a dar inicio a un proyecto, y estamos en la etapa de formulación para ello. Ya pasó una primera etapa de aprobación, en estos momentos estamos en trámite de la formulación. Entonces, la idea de esto es, y rescato acá muchos de los aspectos que se han vertido en esta exposición, lo que tratamos de hacer es recuperar las capacidades, las funciones y capacidades de las praderas nativas, en donde se viene desarrollando ganadería con vacuno criollo. Se han identificado departamentos donde tenemos una muy buena población de ganado criollo. Estamos hablando de Huánuco, estamos hablando de Apurímac, estamos hablando de Ayacucho, Huancavelica, ¿no? Cusco, en donde hay provincias con una muy buena población de ganado criollo, ganado vacuno criollo, en donde vamos a dar, se han considerado en este proyecto, y esperemos que pronto estaremos dando el anuncio de su inicio, una vez que se culmine la gestión de este trámite para poder lograr el presupuesto necesario. Pero creo que, doctor Pinares, ya no hay más preguntas. A nombre de Agrorural, de la unidad de cadena de valor agroforestal, forestal, silvopastures y de la subunidad de conservación de suelos y praderas naturales, estamos muy agradecidos por su disposición
y esperemos que no sea la primera, sino continuemos con otras exposiciones más en, en el tiempo. Tus últimas palabras, doctor Pinares. All right. Muchas gracias, Iván. Por intermedio también agradecer la asistencia de los colegas. Creo que estoy disponible para alguna otra consulta o preguntas que podrían haberse dado también. No sé, por allí creo que mencioné mi correo. Tengan mucha confianza en ¿Puede escribir. mencionarlo de nuevo? Sí, su correo, por favor. Su correo, por favor. Ya, mi correo es c.patino, sin la ñ, patino. C.patino. Ajá. Ingeniero, ingeniero, Arroba. ¿podría escribir en WhatsApp que está en la parte inferior derecha? Hay para enviar ese chatear con todos. Ah, sí, ok. Ahorita Por lo hago. favor, gracias. Ahí escribe tu correo. Buenas tardes, no sé si puedo preguntar antes que se después, doctor. A Sí, ver, sí. de Washington, Goizueta. Bueno, sí, doctor César, bueno, felicitarle por la excelente presentación, realmente una visión general que usted lo ve en el así del sur, del Perú, es importante verlo de una mirada, digamos, general, ¿no? De todos los aspectos. Saludarle desde la región Arequipa. Hoy me encuentro físicamente en la región de Arequipa. Hemos trabajado también bastante en la región de Puno. Bueno, desde mi formación, que soy agrónomo, yo le hago una consulta así. ¿Qué recomienda usted, doctor? La ganadería, digamos, usted conoce el Perú, hay ganadería de costa, también de sierra y también de selva. No sé si en la de costa, por ejemplo, yo visualizando nomás de forma general Arequipa, puedo decir de que en